Denuncia sobreviviente de esta abuelita. Su madre la maltrataba y su marido era cómplice. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras que afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación. Mientras luces inexplicables bailaban en la oscuridad y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Elena, con sus 80 años, había cargado un peso insoportable. Las cicatrices de su niñez la habían perseguido, y la complicidad de su esposo había añadido sal a sus heridas. El miedo la mantuvo callada durante décadas, pero un día, frente al espejo, decidió que ya era suficiente. La verdad se agolpaba en su garganta, como un nudo apretado que la ahogaba. Tenía que hablar. Una voz antigua y fuerte surgió de su interior. Su madre ya no podía ocultarla más. Mientras revisaba viejos recuerdos, su mano encontró un objeto. Olvoriento. Era un diario de cuero, uno que no recordaba haber visto antes. Temblando, lo abrió y la tinta desgastada empezó a revelarle secretos oscuros y conexiones inquietantes. Las páginas estaban repletas de palabras que hablaban del amor distorsionado entre su madre y su esposo, un vínculo que parecía más oscuro de lo que ella había imaginado. Elena había pensado que había salido del tormento, pero ahora el torrente de emociones se desbordaba. ¿Quién era realmente su esposo y qué había compartido con su madre? Se le encogió el corazón al pensar en la posibilidad de que sus dos mayores fuentes de dolor estuvieran entrelazadas de una forma en la que nunca sospechó. Sus hijos, al enterarse de su decisión de hablar, la miraban con confusión. ¿Por qué hablar ahora, mamá?, preguntaban, incapaces de entender la profundidad de su sufrimiento. La sociedad la juzgaba, la consideraba una anciana exagerando viejas historias, pero ella sabía que su silencio había sido el verdadero monstruo, alimentado por años de complicidad. Elena se sintió como un barco en medio de una tormenta, las olas de la memoria golpeándola sin piedad. Sin embargo, cada rayo de dolor traía consigo una chispa de determinación. Sabía que debía enfrentar la verdad, aunque significara perder todo lo que pensaba que conocía. La inquietante revelación de su diario era solo el principio de la tormenta que se avecinaba. Un misterio se alzaba como un telón frente a ella, y con cada palabra, cada descubrimiento, no solo habría viejas heridas, sino también la oportunidad de una nueva vida. Pero ¿tendría la fuerza suficiente para desafiar su pasado y enfrentarse a aquellos que habían sido cómplices en su dolor? Con el corazón palpitante, Elena dio el primer paso hacia adelante, con la promesa de que el silencio ya no sería su refugio. Elena avanzó con decisión, el nudo en su garganta apretándose con cada paso. Los recuerdos la abrazaban,
quizás demasiado fuerte. Cuando se asomó a la ventana, la noche era densa y llena de sombras, pero el brillo de la luna revelaba lo que su mente se negaba a ver. Tenía que ser valiente. Desenterrar los secretos había comenzado, y la tormenta dentro de ella solo iba en aumento. Fue entonces cuando escuchó un golpe fuerte, como un trueno que retumbaba en su pecho. Una explosión de cristales rotos se sintió en la sala. Su hijo, Tomás, yacía en el suelo con un trozo de vidrio clavado en su brazo. La sangre brotaba, roja y caliente, como sus lágrimas contenidas. «¡Mamá!», gritó, su voz entrecortada mientras se esforzaba por levantarse. Elena se lanzó hacia él. El horror la paralizó. «¿Qué ha pasado?». Su voz salió temblorosa. El miedo crecía como un monstruo que devoraba su razón. «Era un accidente. Se cayó la ventana. No sé», murmuró Tomás, mientras miraba la habitación oscura, buscando respuestas. Pero la oscuridad no solo estaba en la habitación. En su rostro había algo más. Algo que hizo que el corazón de Elena latiera aún más rápido. «Espera, ¿dónde está tu padre?», preguntó, su voz sonando como un susurro en un alto vacío. El silencio se apoderó de la casa cuando Tomás no respondió. Entonces llegó una figura detrás de ella. Su marido, Miguel, salió de la penumbra. Su rostro era un mar de emociones: sorpresa, culpa, incluso miedo. Él, quien siempre había sido su roca, ahora parecía un extraño. «¿Qué pasó aquí?», dijo, su tono distante, como si estuviera hablando de otro mundo. «Tomás se lastimó. Ayúdalo», exigió Elena. Él. Pánico llenando su voz, pero también una nueva indignación contra él, contra el hombre que había compartido su vida y que ahora parecía tan ajeno. Yo no vi nada. Estaba en la cocina. No sé cómo pasó». Las palabras de Miguel eran un eco distante. Algo en su mirada la alarmó más. Había algo oculto, algo no revelado en su forma de actuar. Sus ojos, que antes conocía tan bien, ahora parecían un laberinto del que no podía escapar. Y entonces la revelación impactante estalló en su mente como un relámpago. Un recuerdo interrumpido. Su madre había mencionado algo sobre una herencia, un legado oscuro. «¿Qué me estás ocultando?». Las palabras salieron de su boca como un grito, cargadas de dolor. «Qué terrible verdad has guardado de mí, Miguel». El aire se congeló, los murmullos de Tomás cesaron y el tenso silencio se volvió casi insoportable. «No, no puede ser», dijo Miguel, su voz quebrándose mientras se daba la vuelta, como si quisiera escapar de su propia historia. Pero Elena sintió que algo más grande estaba sucediendo. La mente se le llenó de imágenes aterradoras. Su madre con una sonrisa retorcida, y él. Quizás él era solo un ladrón de sueños, un cómplice del dolor que había llevado toda su vida. Con un impulso feroz, se acercó a él, sus manos temblando. «Dime la verdad, ya no puedo soportar este peso». Y justo cuando las palabras estaban a punto de escapar de sus labios, el reloj sonó a la medianoche, y en un instante la tormenta dejó de rugir. Un golpe en la puerta hizo vibrar las paredes, y en ese momento el mundo de Elena se desmoronó. La puerta se abrió de golpe. Una figura oscura apareció.
su rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna. He venido a buscar a Elena. Hay algo que debes saber, algo que cambiará todo. El corazón de Elena se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos, sintiendo que la verdad la llamaba, lista para romper el silencio y desatar todo el dolor acumulado. ¿Quién era ese extraño? ¿Qué secretos arrastraba? La oscuridad era solo el principio. La figura oscura en la puerta se movió lentamente hacia adelante, iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Sus rasgos eran sombríos y su voz resonó, directa y fría. He venido a buscar a Elena. Hay algo que debes saber, algo que cambiará todo. El corazón de Elena latía con fuerza, palpitando en su pecho como un tambor frenético. La tensión en el aire era palpable, un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tomás, todavía en el suelo, contuvo la respiración, incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba pasando. La figura se acercó más, desvelando su rostro. Los ojos del extraño eran profundos, casi familiares. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Soy Soledad», dijo, y Elena lo sintió como una puñalada. Soledad, su nombre resonó como una campanada en la distancia. Su prima. «Vengo a revelarte la verdad sobre tu madre y sobre Miguel». Elena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Qué sabes sobre ellos?», demandó, el temor centelleando como una chispa en sus ojos. Tomás se levantó despacio, aún con el cristal en su brazo, mientras Miguel se mostraba como una sombra distante, cada vez más pequeño. «Tu madre no era quien creías», continuó Soledad, cada palabra como si desgarrara un velo. «Ese diario que encontraste no solo menciona el dolor, sino el poder. Era parte de un pacto oscuro. Ella entregó su alma a cambio de proteger a su familia. Pero eso vino con un precio que nunca pagaste». Elena sentía que el aire se le escapaba. «¡Es imposible!», gritó, la incredulidad y el miedo apretujándole la garganta. «¿Qué estás diciendo?». «Tu esposo no es solo tu esposo, es el guardián de ese secreto». La revelación cayó como un rayo en medio de la noche. Elena miró a Miguel, buscando respuestas en sus ojos que ahora parecían cargados de algo más: culpa, miedo, complicidad. «No, esto no puede ser», protestó él, dando un paso atrás. Pero Soledad lo interrumpió. «Él era el elegido para cuidar de ti. El costo de ese pacto fue un sacrificio». Un grito ahogado salió de la boca de Elena. «¿Sacrificio? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué sacrificio?». «Su propia madre». Soledad dejó caer la bomba, como si dejara caer un cristal en el silencio. La madre de Miguel nunca sobrevivió al nacimiento de él. Ella fue asesinada para sellar el pacto. Un regalo oscuro para que tus pesares no te consumieran. El rostro de Miguel se descompuso. El miedo convertirse en vulnerabilidad. «No, no es cierto. Tienes que creerme». Su voz tembló, pero Elena sintió que un mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía se desvanecía. «¿Cómo puedes defenderte de esto?», preguntó Elena, mirando a Miguel con nuevos ojos, como si jamás lo conociera. «Eres un ladrón de recuerdos, de sueños. Te has aprovechado de mi dolor». «No era mi intención», suplicó él,
mientras el terror invadía el cuarto. Yo solo quería protegerte. Un estruendo desgarrador interrumpió el grito angustioso de Elena. Un temblor sacudió la casa. Las paredes comenzaron a crujir y la luz de la luna se apagó de repente, sumiendo todo en la más profunda oscuridad. El aire se volvió gélido, casi insoportable, y en medio de ese caos, un susurro resonó, como una maldición olvidada que finalmente encontró su voz. El precio ha llegado y debe pagarse. La advertencia flotó en el aire, y Elena, presa del terror y la confusión, sintió el frío del destino apuntando directamente hacia ella. ¿Qué otras verdades saldrían a la luz en esta noche envuelta en misterio? El reloj sonó una vez más, y en la oscuridad el aire se volvió espeso como una niebla helada. Las palpitaciones en el pecho de Elena se hicieron más intensas y su respiración se tornó agitada. «¿Qué más debes decirme?», preguntó, aferrándose a la mesa con manos temblorosas. Como si eso pudiera anclarla a la realidad. Soledad, en cambio, no apartó la mirada. «Hay más, mucho más. Lo que no sabes aún es lo más importante». Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué más puede haber que ya no sepas? La voz de Soledad era un eco lejano, ahogada por el miedo y la confusión. La casa parecía estar viva, las paredes vibrando con una energía desconocida. Tu madre no solo hizo un pacto por sí misma, compartió su carga contigo. Las palabras de Soledad resonaron como un trueno en la noche. Eres la heredera de ese poder oscuro, Elena. Tu existencia misma fue parte de ese trato, la razón por la que aún estamos aquí. Pero ha llegado el momento de recuperar lo que te pertenece, o perder todo. El corazón de Elena se detuvo. Una mezcla de miedo y una extraña curiosidad la invadió. ¿Qué poder? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué ella no me lo explicó? El dolor nacía de lo profundo, como una herida abierta. He tratado de buscarte, de protegerte, pero tu madre puso en ti un bloqueo, un encantamiento para esconder la verdad, porque nunca querría ser parte de esto. Sin embargo, el pacto está roto y el tiempo se agota. Miguel, que hasta el momento se había mantenido en un rincón de la habitación, dio un paso adelante. «¿Cómo es posible? No tiene sentido». Sus palabras flotaron en el aire. La incredulidad lo consumía. Ellas no podían saber. «¡Cállate!», gritó Soledad, su voz cortante como una cuchillada. «No entiendes la magnitud. No solo te mantuvo a salvo, Miguel. Te estaba protegiendo de ti mismo, de lo que eras y de lo que deberías haber sido. Tú eres parte de esto también. El vínculo se extiende más allá de la muerte». Elena miró a Miguel, ahora con otros ojos. «¿Qué has ocultado? ¿De qué hablas?». Ella sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. «Elena, no lo escuches», imploró Miguel. Pero era demasiado tarde. Los hilos de la verdad se estaban desatando como una telaraña rota. Soledad avanzó un paso más. «Tu madre conocía la conexión. Es la razón por la cual ella siempre tuvo miedo de perderte. Pero el sacrificio fue mayor de lo que pensabas. Esa noche, la noche de tu nacimiento, hubo un sacrificio no solo físico.
Tú llevas la esencia de algo que ellos no deben poseer. ¿Qué significa eso? Elena sintió por primera vez en su vida que algo dentro de ella palpitaba con fuerza. Un fuego se encendía. Todo se volvió confuso. El aire se llenó de murmullos, el eco de antiguas maldiciones. El cristal aún estaba incrustado en el brazo de Tomás, su rostro demacrado. Pero había algo en su mirada, un brillo que Elena nunca había visto. «Mamá, espera», dijo Tomás, su voz desgastada. «¿Es eso lo que te impide hablar? ¿Es verdad que tienes un poder?» Fue como si una tormenta se desatara en el corazón de Elena. Un rayo de luz cruzó su mente y se dio cuenta de que entre todos ellos, Tomás había sentido lo que ella había guardado. «¿Qué significa ser parte de esto?», se atrevió a preguntar, pero la respuesta real llegó justo en ese momento. El temblor en el suelo aumentó y el aire se volvió electrificante. La figura oscura detrás de Soledad se movió con rapidez y de repente un grito desgarrador resonó en la habitación. La puerta voló por los aires y una sombra gigantesca entró, arrastrando consigo el caos como una tormenta. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo su interior se retorcía. Todo se oscureció y un pensamiento atravesó su mente con una claridad aterradora. ¿Qué? ¿Si todo lo que conocía era solo un engaño? Las luces comenzaron a parpadear violentamente, revelando una marea de sombras y figuras. Algo había llegado, y lo que estaba por suceder les cambiaría a todos para siempre. El silencio se hizo de nuevo, pero esta vez un susurro se coló en el aire. El legado no puede ser ignorado. ¿Quién era esa sombra? ¿Qué quería? ¿Sería esta la última vez que podrían decidir su destino? La sombra se movió con una agilidad perturbadora, mientras el ambiente se llenaba de terror. El legado no puede ser ignorado. Resonó la última advertencia en el aire helado, antes de que la figura oscura se lanzara hacia adelante. Un grito desgarrador. El eco de una vida marcada por secretos se escuchó por toda la casa. En ese instante, el caos se desató. Un viento helado, como si la misma casa estuviera respirando su último aliento, atravesó cada rincón. Elena sintió el estruendo de sus propios latidos. Era como si algo dentro de ella despertara, una fuerza primitiva y aterradora. Las luces palpitantes revelaban visiones fugaces de sombras danzantes. «¡Mamá!», gritó Tomás, su voz desgarrada, llenando la habitación, mientras sus ojos se oscurecían con el pánico. «¿Qué está sucediendo?». Miguel, paralizado, retrocedió hacia la puerta, como si pudiera escapar de su propia historia. «No es lo que parece», murmuró, sus ojos recorriendo la habitación en busca de una salida. Pero ya era demasiado tarde. De repente un rugido atronador resonó en el interior. La figura oscura, Soledad, se alzó, su rostro iluminado por la luz de la luna. Sus ojos, como dos abismos, miraban directamente a Elena. La atmósfera se tornó electrificante. La verdad que tu madre nunca quiso que supieras», dijo, su voz como un canto de sirena, atrapando a todos en la telaraña de su revelación. «¡Basta!», exclamó Miguel. Pero esa única palabra fue como un frágil ladrido frente a un león. Soledad tomó una respiración profunda y continuó. «Tu madre te ocultó algo crucial, Elena. Tu vida fue un engaño desde el principio.
Las palabras impactaron como un mazo sobre la cabeza de Elena. ¿Qué diablos dices? Fue lo único que logró articular, su estómago revolviéndose. Tu vida, tu dolor, es parte de un ciclo. Soledad avanzó un paso más, su voz reverberando por las paredes. Nada de esto es accidental. Has sido el centro de todo, una pieza esencial en un juego que ni siquiera comprendes. Y Miguel es más que tu esposo, es parte de la maldición. Elena sintió un frío que le recorría la espalda. No, no puedes estar hablando en serio. Pero el rostro de Soledad era tan serio que le heló la sangre. Eres la única con el poder de romper la maldición que ha atormentado a nuestra familia durante generaciones. Pero eso viene con un precio. Soledad extendió la mano y un destello de luz comenzó a brillar entre los dedos. «Mamá», murmuró Tomás, aún parado en el suelo, cada palabra huyendo de su boca. «¿Qué precio?». La respuesta se desvió por un susurro, pero antes de que Soledad pudiera atravesar la brecha, un ruido impactante resonó. La puerta fue empujada con tal fuerza que los bordes de madera crujieron como si fueran a romperse. Una figura apareció, oscura y amenazante, con una capa que flotaba a su alrededor. Era un hombre alto, con una mirada que reflejaba un pasado de horror. «¡No debiste venir aquí!», gritó. «¿Quién eres?», exigió Miguel, su voz temblorosa. «Soy el guardián de los secretos que ella quiere liberar. Tu madre jamás podía saberlo». La figura se volvió hacia Elena, sus ojos fijos en ella, y lo que ofreció fue un golpe devastador. «La razón por la que tu madre hizo un pacto era protegerte de ella misma, porque tú, Elena, eres su creadora y su mayor enemigo». Elena se sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Qué? El aire se le fue por completo. Su mente procesaba, pero no entendía. Las palabras se enredaron en su garganta y el tiempo pareció detenerse. Tu madre, tu existencia representa un poder que nunca debió surgir. Eres la representación de su lucha y la retribución de una vida de dolor. El sacrificio que mencionó. Esa noche su vida se entrelazó con la tuya para crear algo que nunca debió existir. Y en ese preciso momento, un grito rasgado rasgó la noche. Tomás, aún aturdido, se arrodilló. El cristal en su brazo se rompió de nuevo, dejando un surco de sangre fresca en la madera del suelo. «¿Qué quieres decir?». Su voz era un eco lejano. La figura sonrió, una sonrisa de triunfo y horror. «El legado necesita un nuevo guardián. El ciclo debe continuar». Elena sintió que se sumergía en un mar de confusión, pero esa imagen en su mente del padre de Miguel, esa sombra oscura, resonaba en su interior como un tambor. «Detente». «No. No puedo ser lo que dices». Pero la verdad se acercaba, y con ella una caída implacable hacia lo desconocido. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué pasaría si todo lo que creía se desmoronaba a su alrededor? La oscuridad ya estaba aquí, y el costo del sacrificio solo estaba comenzando a revelarse. El silencio en la habitación era sobrecogedor. La sombra oscura amenazaba con engullirlos a todos, y las revelaciones flotaban como un veneno en el aire. Elena luchaba por entender. Su mente giraba como una noria descontrolada. «¿Qué soy yo? ¿Qué tienes que ver, Miguel?»,
dímelo. Su voz resonaba, un eco de desesperación y enigma. La figura oscura se movió con rapidez, acercándose a Elena. No comprendes, Elena. No solo tu madre hizo un pacto. Eres la manifestación de la voluntad de ella y la razón por la que todo esto comenzó. La tensión era palpable, como si el aire se espesara con cada palabra. Miguel, ya al borde del colapso, retrocedió. No, por favor, está mintiendo. Pero la mirada de Elena se mantuvo fija en Soledad, una chispa de reconocimiento encendiéndose en su interior. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? El rostro de Soledad se endureció, porque había un secreto mayor que proteger, un secreto que desataría el caos. La única forma de romper la maldición es llevando a cabo un ritual que solo tú puedes realizar. Entonces, en el instante más intenso, todo cambió. Un estruendo atronador llenó la casa, como si la tierra misma estuviera protestando. La ventana más cercana estalló en miles de fragmentos brillantes, y una sombra aún más grande y oscura se deslizó hacia el interior. Los gritos de Tomás se mezclaron con el sonido del cristal rompiéndose, y un aire gélido inundó el cuarto. Era un vacío aterrador, y el viento trajo consigo un alarido desgarrador. Un grito lleno de sufrimiento que reverberó en las paredes. Elena vio algo moverse, una figura familiar que emergía entre el caos y las sombras. ¡Espera! ¡No puede ser! Su voz era un hilo de incredulidad. La figura se acercó. Lentamente, su rostro iluminado por un resplandor espectral. Mamá, era la voz de Mariana, la madre de Miguel, la mujer que todos creían muerta. Pero estaba ahí, ante ellos, con una energía oscura, como si la vida que había perdido hubiera sido devuelta por la fuerza de la maldición. ¿Qué estás haciendo aquí?, murmuró Miguel, sus palabras apenas saliendo entre los dientes apretados. La revelación le alcanzaba, cruel y devastadora. La verdad que creía enterrada emergía en una oleada de dolor. Vine a buscar lo que es mío, lo que me pertenece, respondió Mariana, su voz imponente y fría. Eres la clave, Elena. El legado me pertenece a mí. Y en ese momento la habitación se oscureció aún más, las sombras cobrando vida. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena, su corazón latiendo en su pecho como un martillo. La conexión se sentía, un hilo tirante entre ellas. Mariana sonrió, una curva que le heló la sangre. El poder que llevas en ti es lo que me trajo de vuelta. Eres el vínculo entre mi vida y la muerte, y el sacrificio. Debes elegir, mi querida, pagar el precio o perderlo todo. Una oleada de confusión y terror la envolvió, y de alguna manera sabía que todo se dirigía hacia un destino que nunca imaginó. ¿Qué precio?, repitió, el nudo en su garganta volviéndose doloroso. La figura de Mariana tomó otro paso. Su rostro reflejaba tanto amor como odio. Mi vida a cambio de la tuya. La redención que nunca pude alcanzar. El poder que existe en esta familia debe pasar a otra heredera. Tú. Elena se sintió desvanecer. Las palabras la golpearon como un torrente. El sacrificio frente a sus propios deseos y conexiones. Tomás se arrodilló, sus ojos abiertos como platos.
No puedes hacerlo, mamá, no puedes. Pero la presión de la verdad era demasiado grande. Miguel parecía desvanecerse en la sombra, su pasado entrelazándose con su presente. Cada palabra hiriente. Elena, tú no puedes aceptarlo. Su voz temblaba, pero Mariana alzó la mano, silenciando sus palabras. Es tiempo de elecciones, Elena. El ciclo debe cerrarse. O se abrirá un nuevo camino hacia la destrucción. ¿Serás tú quien rompa la maldición o quien se convierta en parte de ella? El ruido aumentaba, un grito sordo resonando en los rincones de la casa. Elena, sintiendo el peso de la historia en su interior, se dio cuenta de que la batalla no solo era externa, era suya. Y mientras el caos giraba a su alrededor, un solo pensamiento iluminó su alma. ¿Realmente estaba dispuesta a sacrificar todo lo que había conocido por aquel oscuro legado? La pregunta flotaba, un eco en sus venas. El destino de todos ellos dependía de su respuesta. La tensión en el aire se volvió pesada, casi tangible. El corazón de Elena latía como un tambor. Mariana, su madre, estaba frente a ella, ofreciendo un trato que desafiaba todo lo que era. El ciclo debe cerrarse o se abrirá un nuevo camino hacia la destrucción. ¿Serás tú quien rompa la maldición o quien se convierta en parte de ella? Elena tragó, sintiendo la opresión en su pecho. ¿Qué significaba eso realmente? Tomás, aún en el suelo, miraba entre atónito y aterrorizado. «¡Mamá, no puedes!». Su voz era un hilo desgarrado, lleno de incertidumbre y miedo. «No podemos dejar que eso pase», Miguel balbuceó, tratando de encontrar alguna manera de defender lo que parecía innegable. «No puedes tomar esa decisión». El rostro de Mariana era una mezcla de amor y desesperación. «Tú eres la única que puede hacerlo, Elena. Solo tú. Somos familia. ¿No lo entiendes?». Y el eco de sus palabras pareció resonar en las paredes, contra todas las verdad y engaños que habían existido. En ese instante la casa crujió, y un viento helado comenzó a soplar, sacudiendo todo a su paso. Las sombras que antes eran solo figuras distantes, ahora se retorcían, resaltando la premura del momento. «Dame tu decisión, Elena», gritó Mariana, su voz vibrando con una fuerza sobrenatural. La presión aumentaba, el aire era espeso, casi doloroso. De pronto, un estruendo rompió la tensión. La puerta que había sido cerrada de golpe se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga helada. Una figura oscura entró, su sombra y su risa resonando como un trueno en la noche. Era un hombre alto, cuya cara reflejaba un pasado que se sentía escalofriante. «¡Mariana!», rugió, su voz profunda como un océano embravecido. «No tienes el derecho a traer a Elena aquí. No te pertenece». El ambiente se tornó en caos. Elena sintió su estómago encogerse, el nudo en su garganta apretándose. «¿Quién eres?», preguntó, sintiendo el miedo reverberar en cada palabra. La figura dio un paso adelante, y su rostro se iluminó, revelando a alguien que Elena jamás había esperado ver. Era su hermano, Santiago, quien había estado perdido durante años. Su mirada de tormentas y secretos. «Santiago». La voz de Elena se quebró mientras su mente luchaba por procesar la realidad. «No puede ser». Pero él sonrió, una sonrisa que parecía tanto un saludo como un adiós.
No tienes idea de lo que está en juego, hermana. Tú no puedes ser parte de esto, exclamó Mariana, su tono lleno de desespero. Pero su hermano continuó. He venido a poner fin al ciclo. Elena debe saber que la verdadera maldición no es su poder, sino el nuestro. Confusión. La conversación giraba y giraba. Cada revelación era como un golpe. ¿Qué estás diciendo? Los pactos, los sacrificios, todo ha estado diseñado para mantenerla en la oscuridad. Pero ella lleva la chispa del cambio. No es solo un legado, es una carga. Mariana nunca te lo diría. Las palabras de Santiago golpearon como un rayo, llenando la habitación de una tensión indescriptible. Elena se sintió tambalear. ¿Qué cargo? La incredulidad llenaba su voz, pero la verdad estaba ahí, palpitando en el aire. Claro, no solo estamos atrapados en esto, estamos conectados por un horror que se extiende más allá de nuestras vidas. Esto es solo el comienzo, dijo Santiago, su mirada intensa, fija en ella. Cada generación hemos sido atrapados en este ciclo de sufrimiento. Cada decisión ha sido un pago por el próximo. Si eliges sacrificarte, significará más que solo tu vida. Sellará un destino que no volverá a cambiarse. Las revelaciones inundaron su mente. Todo lo que había creído, las sombras, el dolor, los secretos de su madre, ¿realmente eran esos antiguos pactos lo que sostenían su existencia? ¿Cómo podría romper un ciclo que había sido diseñado para matarlos? «Déjame salir de esto», gritó Elena, su voz llena de angustia. Pero el horror estaba en los ojos de su hermano, un horror que sabía que provenía de una verdad devastadora. No hay salida, a menos que elijas vivir con el legado que llevas. El tiempo se acaba. Las luces comenzaron a parpadear. La habitación vibraba con energía. La verdad estaba a punto de revelarse, pero ella no estaba lista. ¿Qué haría? Santiago miraba, y en sus ojos había flashes de dolor, un horror que parecía más que real. La realidad era una tela tejida por secretos, y la pregunta resonaba en toda su existencia. ¿Podría ella realmente ser capaz de tomar el camino que todos temían? El silencio envolvió la habitación, pesado y lleno de incertidumbre. Las palabras de Santiago resonaban en los corazones de todos, como un eco infinitamente perturbador. La sombra oscura era un huracán de secretos listos para devorarlos. Elena, aturdida, sentía que todo giraba a su alrededor. «¿Qué significa que el legado me pertenece a mí?», preguntó, la voz temblorosa y un nudo en la garganta. La mirada de Mariana brillaba con una mezcla de desesperación y determinación. «Tú eres la elegida». «Elena, no puedes creer eso», interrumpió Miguel, su voz un susurro lleno de angustia. «Es un engaño». Pero justo cuando iba a mirar a su madre, hubo un movimiento detrás de él. Un rugido sordo llenó el aire, un sonido que hacía que los muros de la casa temblaran. De repente, el suelo se estremeció y una grieta se abrió, como si la tierra misma decidiera que ya era suficiente. Un grito ensordecedor salió de los labios de Tomás mientras se aferraba a la silla, sus ojos desorbitados de terror. «¡Mamá!», se escuchó un eco desgarrador, y el horror se hizo presente. El mundo se partía ante ellos. Elena sintió una ola de pánico.
Santiago, ¿qué está pasando?, gritó. Pero él estaba tan paralizado por el caos como ella. Las sombras comenzaron a cobrar vida, formas vagamente familiares, gritando silencios. Cada figura parecía hundirse en la oscuridad, como si quisieran arrastrarlos a todos hacia el abismo. En medio del estruendo y el caos, el rostro de Mariana se iluminó con una claridad espantosa. Esto no se trata solo de sangre. Su voz resonó, con un poder que hizo eco en las ondas de aire. Pero lo peor aún estaba por venir. Justo cuando parecía que la oscuridad se lo tragaría todo, una luz brillante estalló desde el centro de la grieta. Un destello cegador iluminó la habitación y una figura emergió del resplandor. A medida que se acercaba, Elena sintió que el corazón se le detenía. ¡Soy yo!, gritó. Un grito que perforaba el caos. ¡Yo! ¡Soy yo! La figura se fue acercando, cada paso resonando con un eco aterrador en el interior de su mente. Entonces lo reconoció. Era su propio reflejo, su yo del pasado despojado de secretos. ¡No puede ser! Elena quedó paralizada. El rostro de su doble era una mezcla de terror y angustia. «No puedo dejar que pase esto», exclamó. Elena sintió la opresión en su pecho aumentar. Era como mirarse al espejo y ver el horror que nunca imaginó. «¿Qué eres tú?», preguntó, su voz un susurro aterrorizado. «¿Qué significa todo esto?». La figura sonrió, pero no con alegría, sino con una tristeza profunda. «Soy la versión de ti que eligió el silencio, la que decidió cerrar los ojos a la verdad». Las palabras rasgaron el aire, un grito de tremenda comprensión. «Y ahora estás a un paso de repetir mis errores, de caer nuevamente en el abismo». El seo de angustia golpeó en su pecho, la sensación de que el tiempo se deslizaba entre los dedos. «No, yo no repetiré nada. Tengo el poder para cambiarlo todo», protestó. Pero su voz sonaba más vacía que nunca. Pero el pánico no se detuvo, resonando en su interior como un tambor que anticipaba el cataclismo. A medida que la luz se apagaba, la figura comenzó a desvanecerse. «No tienes que seguir el camino de la oscuridad. Libérate o acabarás como yo», advirtió antes de desaparecer por completo, dejando solo el eco de su advertencia. El silencio tras el estallido fue ensordecedor. Tomás estaba de pie, los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, ¿qué está pasando?». En ese momento, Elena se dio cuenta de que no solo su pasado la estaba persiguiendo, sino que su futuro también estaba en juego. El destino bañado en sombras estaba a un paso de definirlo todo. Con el corazón latiendo descontroladamente, miró a su familia y comprendió que el verdadero enemigo no era solo el legado. El verdadero horror estaba en lo que aún no conocía, y el tiempo se agotaba rápidamente. ¿Podría enfrentar su propia oscuridad y elegir un camino diferente? La pregunta reverberó en el aire, entre luces parpadeantes y sombras danzantes. La respuesta podría cambiarlo todo. El silencio se hizo denso como un manto de niebla. Elena, con la mente en ebullición, estaba atrapada entre las palabras de Mariana y la verdad que había sacado Santiago de las sombras. La atmósfera vibraba con la tensión. Cada aliento se sentía como un sacrificio. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, el nudo en su garganta fortaleciéndose. Tomás, con los ojos llenos de lágrimas, se aferraba a su madre.
como si su presencia pudiera salvarla del destino inminente. Y así, con cada palabra no dicha, la escena se volvía más claustrofóbica, un laberinto en el que todos estaban atrapados. A medida que la luz en la grieta temblaba, apareció un nuevo eco. Un rugido profundo resonó en la distancia, sacudiendo los cimientos de la casa. Las paredes empezaron a crujir, como si la propia casa fuera la que llorara, y un poder oscuro se alzaba de los escombros del pasado. «¿Qué está pasando?», gritó Miguel, la desesperación tintando su voz. La sombra se agigantaba, y en un instante que pareció una eternidad, un destello oscuro surgió de la grieta, y apareció una figura. Un hombre alto, con una capa oscura que ondeaba como una tormenta, entró en la habitación, su rostro una máscara de sufrimiento y poder. «Soy yo», dijo con voz grave, «el que fue dejado atrás». Elena se sintió helada. Reconocía esa voz. Era la de su padre, el hombre del que solo había escuchado rumores, el que supuestamente había desaparecido en la noche, el que hizo el pacto del que nadie te habló. En ese momento, el aire se volvió pesado y todos contuvieron la respiración. Tomás dio un paso atrás, el terror palpitando en sus ojos. «¿Papá?», apenas pudo emitir Elena, mientras la imagen de su padre se desdibujaba en su memoria. Ella le había imaginado de muchas formas, pero ninguna de ellas se parecía a este espectro. «Tú no deberías estar aquí. ¿Cómo? ¿Qué hiciste?». «Todo lo que hice fue protegerte y a ti», respondió él, sus ojos perforando el alma de ella. «Pero el sacrificio que se necesitaba no era solo mío, era de tu madre, y ahora es tu turno». La habitación tembló con cada palabra. La oscuridad comenzó a deslizarse como serpiente alrededor de ellos. Miguel lo miró con incredulidad. Tú nunca volviste. ¿Y ahora quieres que ella pague por lo que hiciste?» La ira y el dolor se mezclaban en su voz. «Lo veo claramente ahora», interrumpió Mariana, los ojos llenos de un fuego antiguo. «Era un acto de amor o cólera. No estoy aquí para perder a mi familia de nuevo». «No», gritó Elena, valor emergiendo de alguna parte profunda. «No soy la que debe cargar con esto. Ustedes son los que han estado atrapados». Pero en su interior, la duda empezó a asomar. ¿Qué pasaría si la verdad era más oscura de lo que creía? Y justo cuando pensó que había llegado al fondo, el suelo se abrió de nuevo, liberando un estruendo que resonó como un latido mortal. La grieta se expandió y la sombra negra comenzó a tragarse todo a su alrededor. La figura de su padre levantó la mano, emitiendo un sonido profundo y rugiente que parecía querer desatar un nuevo horror. «Que no dejes que esto continúe». Pero lo peor aún estaba por venir. Dice, un nuevo horror. Desatar un nuevo horror. ¿Sí? El ojo de Tomás se oscureció y ante los ojos atónitos de todos pareció absorbido por una luz oscura. Lo que antes era su hermano se convirtió en algo indescriptible y su voz se transformó en un eco distante. «Elena, tú eres la única que puede detenerlo. Solo tú». El grito del niño resonó por toda la habitación y con ello todas las certezas que Elena había tenido empezaron a desmoronarse. La verdadera naturaleza de la maldición se cernía sobre ellos, y la pregunta que ya no sabía cómo responder se hacía más fuerte. ¿Quién realmente soy yo?
La oscuridad los rodeaba, y en su interior una parte de ella temía que la respuesta podría ser devastadora. Elena sintió que el suelo se partía bajo sus pies y que la oscuridad la devoraba. ¡No!, gritó, su voz resonando en la habitación, mientras la figura de su padre se alzaba, inundando el espacio con un poder ancestral. No puedo perder a mi familia otra vez. Las sombras se arremolinaban, danzando como espectros ansiosos de consumir todo lo que tocaban. Elena, escúchame. La voz de Santiago era un rayo de urgencia en medio de la tormenta. Tienes que ser más fuerte que ellos. Elige el futuro, no el pasado. La realidad se transformaba, cada palabra creando una burbuja de luz que luchaba contra la oscuridad. Tomás se retorcía, el horror reflejado en sus ojos. Mamá, no cenas a la sombra. Su voz era un grito amargo, un recordatorio de lo que había en juego. El cristal de su brazo, antes una herida, ahora resonaba como un corazón latiendo al compás de la revelación. Elena miró a su padre, el dolor visible en su rostro. ¿Por qué no dijiste nada antes? Nos tenías atrapados, todos en un ciclo de sufrimiento. La rabia y la desilusión brotaban como un río desbordando. Lo hice para protegerte, para evitar que el ciclo continuara. Él respondió, su mirada como un océano sombrío. Pero la verdad es que tú has sido siempre la clave. Las palabras flotaron y el edificio comenzó a crujir como un organismo herido. Tú no decides mi destino, gritó Elena. Su determinación ardía. Un rayo de luz surgió en su interior, pulsando con cada latido. Se dio cuenta de que no podía permitir que el horror del pasado dictara su futuro. No voy a hacer un sacrificio más. Las sombras intentaron asirse a ella, pero la luz que generaba se volvió más brillante, envolviendo su cuerpo y empujando a las sombras hacia atrás. «¡Mamá, la casa! ¡Usa tu poder!», dijo Santiago, tensando los músculos, como si la vida dependiera de ello. Elena sintió la energía del lugar vibrar y supo qué hacer. Extendió las manos, dejando que la luz fluyera de su ser hacia las paredes, buscando la conexión con sus raíces. «Energía de todas las mujeres de mi familia, únanse, rompan este ciclo». Las antiguas palabras resonaron, vibrando entre las paredes de la casa. Y en ese momento, una ola de luz estalló, envolviendo a todos en su calor. Las sombras se disiparon con gritos ahogados, luchando por escapar de la luz pura que las arrastraba. Tomás gritó, pero no de dolor, sino de liberación. «¡No estás logrando, mamá!». El poder de su linaje la atravesaba. Elena sintió cada sacrificio, cada lágrima vertida y cada grito ahogado. «¡Nunca más!», exclamó, y con eso el ciclo era quebrado. Cuando todo se calmó, la casa quedó silenciosa, iluminada por una luz suave. La figura de Mariana brillaba, pero en lugar de temor, una paz total emanaba de ella. «Has hecho lo justo, Elena. Has liberado a tu familia. El legado ahora es tuyo, pero sin el peso de la oscuridad». Tomás corrió hacia su madre, abrazándola con fuerza. «Lo hiciste, mamá. Lo hiciste». Su risa resonó en el aire como una melodía. Elena miró a Santiago, quien sonrió con una mezcla de alivio y orgullo. «Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas. Ahora
Debemos construir un futuro diferente. Y en ese momento, el terror dejó de ser parte de sus vidas. Aquella noche de revelaciones se convertiría en una celebración de nueva vida, sin más pactos ni sacrificios. «Mamá, ¿qué haremos ahora?», preguntó Tomás, la curiosidad iluminando su rostro. Elena respiró hondo, sintiendo cómo el peso del pasado se desvanecía. «Vamos a seguir adelante, a vivir y a dejar que nuestras historias se cuenten sin sombras. Empezaremos de nuevo». Y así se abrazaron, unidos en la promesa de un nuevo comienzo, con la certeza de que la oscuridad no podía alcanzarlos más. Pero en lo profundo de su corazón, Elena supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estarían listos para enfrentar cualquier nueva sombra que pudiera surgir? La historia continuaría, y el ciclo de luz y oscuridad estaría siempre presente. Y ahora tú tienes que hacer algo. Necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.